Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el tiempo de Pascua continuamos considerando el Evangelio de San Juan y hoy vemos el capítulo 14. Estamos en el discurso de despedida de Jesús en el cenáculo, antes de la última cena. Este sermón está estructurado en dos partes, lo que se ve en el quinto domingo, que es los versículos 1 a 4, es preparar la morada, y los versículos 5 a 12, en la que Jesús se presenta como camino, verdad y vida. Preparar la morada, en primer lugar. No olvidemos el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Acaba de anunciar que Pedro lo traicionaría, y quizá ante la reacción de desconcierto que habrá notado en sus discípulos, añadió: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Tú, Señor, recuerdas la necesidad que tenemos de la fe para evitar la turbación, el desconcierto, la confusión, el desorden. Y tal vez pensando en tranquilizarlos para lo que van a venir a partir de ese momento, el maestro les anuncia lo que pasará más adelante. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque yo me voy a prepararos un lugar. Muy bonito, es esa figura del como el castillo del cielo, de la casa del Padre. Santa Teresa pues lo desarrolla mucho, tanto el castillo eterno como el castillo de la morada interior. Cristo que dice la casa del Padre. Es toda una revelación sobre la intimidad divina, un hogar, un ambiente doméstico, una familia. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando vaya y les prepare un lugar, esto es un discurso de despedida, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Un sermón de esperanza, de escatología, de anuncio de que se nos abre todo un horizonte eterno, inacabable. Una invitación a la esperanza en estos tiempos de pandemia en que todavía pues hay dolores o gentes con contradicción, con ganas de volver a la vida cotidiana antigua. Pues el Señor nos invita a superar las contradicciones momentáneas y por duras que puedan parecer, y anuncia que por medio de los dolores inmensos que se avecinan, pues esto es el jueves y al viernes Él morirá, por medio de los dolores que nosotros viviremos cargando la cruz de cada día, y que incluyen estos de la cuarentena, Él mismo abrirá las puertas de la vida eterna en la casa del Padre. Y como buen pedagogo, entonces el maestro incoa como una nueva perspectiva en su discurso. Y a donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Y entonces el mellizo Tomás, que era un hombre impulsivo, como sabemos por otros pasajes, cuando le dice a Pedro, vamos también nosotros y muramos con él, no la deja pasar, muerde el anzuelo y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Este apóstol, como sabemos, y lo vimos hace poco tiempo en los días de la Pascua, pasaría la historia por su fama de incrédulo por antonomasia, por haber exigido pruebas palpables de la resurrección de Cristo. Pero poco le reconocen la importancia de actitudes como esta interrogación que le dio pie al Señor para responder con solo 3 palabras, que son el tema de esta oración, pero 3 palabras que constituyen todo un tratado de cristología, densas como todo en San Juan, pero que tienen mucha riqueza interior. Jesús le respondió:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el título de la meditación, ese es el título del quinto domingo de Pascua. Yo soy el camino, en primer lugar. Tú, Señor, eres la única vía para llegar al Padre, el único mediador, dirá también la epístola a los Hebreos, que es un buen punto de comparación con estas palabras. O sea que los apóstoles sí que sabían a dónde iba, al cielo, que es nuestra meta definitiva. Por eso digo que este sermón de despedida también es una revelación, una muestra de el camino que nos espera, el más allá, nuestra vocación a la vida eterna. La felicidad, la alegría sin fin, la comunión perfecta, hacia allá va el Señor, la comunión perfecta con Dios, con los demás y con la creación. Estudiando en estos días temas de escatología, precisamente en Ratzinger, que es como uno de sus grandes temas de estudio, la escatología, tiene un libro que escribió como manual de teología dogmática. Uno de los puntos es que no es una escatología individualista, para yo salvarme y ser feliz yo, sino que tiene que estar abierto al amor de Dios. Si no es como, no, yo estoy hecho para ser feliz, o sea, casi que Dios pues es secundario, es lo que me da esa salvación, pero no es, la felicidad del cielo es la felicidad de estar en comunión con Dios, con los demás, con la creación, como hemos dicho, como reconciliado con todos y con todo. San José María, comentando este pasaje en el número 127 de Amigos de Dios, dice: yo soy el camino. Él es la única senda que enlaza el cielo con la tierra. Tú, Señor. Mejor dicho, tú ya eres el cielo. Benedicto XVI explica eso, que la vida eterna no empieza con la muerte, como uno podría pensar. Para eso también se recomienda mucho la encíclica Spe Salvi, toda la parte final. No, la vida eterna empieza ya. Estar aquí haciendo oración, bien acompañados, en este caso, pues aquí los que estamos físicamente, más todos los que están allí virtualmente, estar con Jesús, eso es el cielo, comentando sus palabras, ahondando en su revelación, en la definición de lo que Él mismo dice que es. ¿Qué más le pide uno a la vida? Esa es la felicidad, estar contigo, Señor. Yo soy el camino, la única senda que enlaza el cielo con la tierra. Lo declara a todos los hombres, pero especialmente nos lo recuerda a quienes como tú y como yo le hemos dicho que estamos decididos a tomarnos en serio nuestra vocación de cristianos, de modo que Dios se halle siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros labios, en todas nuestras acciones, también en las más ordinarias y corrientes. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, en segundo término, aletheia en griego. Se refiere, dice un escritor exegético, a la inquebrantable fidelidad de Dios. Yo soy la verdad de Dios, que se manifiesta en Jesucristo. Tú, Señor, revelas, muestras la intimidad divina. De hecho, cuando uno estudia ese tratado de Dios uno y trino, que también pues, hay esas materias como bases de la teología dogmática es Dios uno y trino y Jesucristo, Dios y hombre, como base sobre la cual ya se construirá todo lo demás, la iglesia, los sacramentos, pero fundamentalmente esto, ¿quién es Dios? ¿Y quién es Jesús al que Él envió? Desde luego también la neumatología, el Espíritu Santo. El Señor en el Evangelio va dando pistas, va mostrando señales, y así es como se construye la teología, que dice San Juan, que dice San Pablo, que dijo en los sinópticos, y tratando de conciliar unas con otras, y cómo lo han ido viendo los padres, y lo han hecho los concilios, y cómo eso se entiende en la teología a lo largo de los siglos. ¿Qué ha dicho Jesús? Jesús revela al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Muestra cómo es la intimidad divina, la Santísima Trinidad. En ese momento, cuando Jesús pronuncia estas palabras, ya había mostrado al Padre. Lo había hecho visible, como dice, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo vieron. Ya quedó manifestado. Esa revelación de Dios es nuestro origen y nuestro destino. Quien conoce a Dios conoce la verdad más íntima del hombre. Se le gusta decirlo mucho a Juan Pablo II. Y al contrario, el que no conoce a Dios no conoce al hombre, porque le falta pues la dimensión más importante, ¿no? Y entonces es cuando se convierte
pues en un animal más, en pura materia, y así lo manejan, no sé, marxismo, o un involuntarismo, donde el hombre se encierra en sí mismo, y de hecho esos diagnósticos de la cultura contemporánea que hace Ratzinger van por ahí. Dice, el gran problema de la cultura es falta de una metafísica de la creación. Saber que este mundo no fue lanzado al azar, no apareció así de un momento a otro, por pura casualidad, ¿no? Que este mundo es fruto de un designio amoroso y que los hombres aparecen en el mundo como imagen y semejanza de Dios, que además en sí mismo es intimidad trinitaria de personas. No es una sola persona egoísta o solipsista. No, es una familia, es un padre, un hijo, el amor, que aman tanto que crean el mundo para compartir esa felicidad y pues, crean no solo el mundo, sino pues todo el cosmos, los animales, la vida y el ser humano a su imagen y semejanza, en esa dualidad de varón y mujer. Y cuando el hombre peca por insidia del demonio, pues envía a su hijo para que nos redima. Bueno, Jesús nos muestra todo esto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no? Yo doy testimonio de la verdad. Esa revelación nos muestra de dónde venimos. Venimos de Dios. No somos casualidad, no somos sin sentido, tenemos un sentido muy claro. Venimos de Dios y a Dios volvemos. Por eso Jesús es el camino, la senda que nos muestra de dónde venimos y a dónde vamos. Por ejemplo, cuando uno hace un retiro espiritual, en el fondo ese es como el gran itinerario que se sigue. El origen, venimos de Dios, y lo que ha pasado y hacia dónde vamos. Se consideran lo que llaman las postrimerías. La vida eterna, el más allá, y el camino. Origen, final y camino. Y el camino es la vida de Jesucristo como modelo de la nuestra. Eso es un retiro espiritual que se puede hacer en un día, en 3 días, en 5 días, pero más o menos esa es la estructura, la arquitectura de un retiro. Bueno, pues hoy en este rato de oración ahondamos ahí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo he revelado al Padre. Él mismo es su vida y su mensaje, la plenitud del conocimiento, lo más importante que uno puede conocer. Qué triste conocer muchas cosas, ¿no? La quinta esencia de la nada, como se dice que es la especialización, la ultraespecialización de hoy día, ¿no? Saberlo mucho, todo de nada, ¿no? Ser especialista en la ínfima cosita y no saber de Dios. Es como estar mutilado. La razón, por eso Benedicto XVI también habla de eso, ¿no? Una razón ampliada, que conoce el campo del saber al que se dedica, pero que está abierto también al conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. O sea, yo soy la sabiduría, yo soy el tema más importante del conocimiento humano. Y por eso la teología está en la cumbre de los saberes. Y no es publicidad para la maestría en teología, pero sí, ¿no? Porque en una universidad tiene que haber teología, que es lo más alto, es lo más alto que se puede conocer, ¿no? Uno puede conocer el hombre filosóficamente, lo puede conocer biológicamente, lo puede conocer pedagógicamente, lo puede conocer jurídicamente, pero hay que conocer a Dios, que es el creador del hombre. Bueno, pues yo soy el camino, yo soy la verdad. Cristo es la plenitud del conocimiento, Cristo es la sabiduría. Por eso tiene tanta verdad esa copla tradicional española. Al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Si uno tiene un premio Nobel y rechaza a Dios, pues valiente sabiduría, ¿no? No sabía sino pues de bioquímica, pero no sabía lo importante, que era cómo se salva uno. Quisiera recordar en este momento una anécdota de Joaquín Navarro Valls, un numerario que fue portavoz de Juan Pablo II. Entonces alguno de los que vivió con él se acordaba como en algún retiro que le tocaba dar una charla sobre la verdad. Y entonces refirió que una vez caminando juntos durante una excursión de esas que hacían en el verano en los Alpes con el Papa polaco, le preguntó con curiosidad a San Juan Pablo II qué frase del Evangelio salvaría en la hipótesis de que se perdiera toda traza de civilización. ¿Cuál es la palabra del Evangelio más importante para Juan Pablo II? Que era un filósofo, un teólogo, un santo. Y entonces el Papa respondió, sin pensarlo 2 veces, ¿cuál piensan ustedes que sería la respuesta? Pues lo que respondió
Karol Wojtyla fue: la verdad os hará libres. En esa sesión de formación decía Norberto, que es el que cuenta esto, no imaginábamos que sería la última charla que daría en su vida. Tuvimos todos la clara percepción que había algo muy íntimo en la glosa que Joaquín Navarro le añadió a ese recuerdo. Dijo: es que la verdad es una persona, no una idea. Y nuestra verdad, lo que yo soy, es también personal, lo que yo soy ante Dios. La verdad última de lo que soy es lo que yo soy ante Dios. Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Yo soy la verdad, dice Jesús. Si yo quiero conocer la sabiduría, la clave es conocer a Jesús. Me viene a la mente ahora una anécdota también de una comida con Juan Pablo II, que estaban hablando como de los problemas contemporáneos, pues con un grupo de filósofos, y los problemas de bioética, de filosofía política, las cosas tan malas que estaban pasando en el campo de la familia, de la eutanasia, del aborto. Y entonces decía, entre dientes ahí, Juan Pablo II, es que el hombre de ahora ya no sabe quién es. L'homo non sapio chi è. Claro, es eso. Si está encerrado en sí mismo o en sus relaciones con los otros, pero no está abierto a Dios, pierde lo que es. Por eso Jesús nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Soy la verdadera vida, ¿no? No es la vida biológica, sino Jesús es el camino verdadero y en él está la vida verdadera, la vida sobrenatural, la vida eterna, que vence a la muerte, que es lo que estamos celebrando en Pascua, y por eso estamos volviendo a considerar en estos días en los que celebramos a Cristo resucitado, volvemos a considerar los sermones de Cristo antes de morir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bueno, he hecho como un enunciado general de lo que significa ser camino, ser verdad y ser vida, pero hay otra manera de comprender esas palabras de Jesús, que es a través de lo que se llama en teología sus oficios, como sus ministerios, ¿no? Múnera se dice en latín, tria múnera, que se remontan al Antiguo Testamento. En la arquitectura de una iglesia están representadas, es un ejemplo muy bonito. Este es un pequeño oratorio, es una capilla del Santísimo más que una iglesia, pero también se tiene. No sé si en la cámara aparezca, allá hay un ambón, que es donde se proclama la palabra de Dios. En toda iglesia, piensa en tu parroquia, hay un ambón, una mesa desde donde se proclama la palabra. Esa se llama la mesa de la palabra. Y luego en toda iglesia hay una mesa que es la mesa de la Eucaristía, el altar. Ambón, altar. Y luego hay una sede, que no es para que el cura esté cómodo y se siente, sino que es desde donde el cura preside, gobierna la celebración litúrgica. Todos son símbolos de Jesucristo, porque el sacerdote en el presbiterio no es el padre fulanito, es Jesucristo, que se impersona en él, se sirve de su cuerpo y de su voz, pero el que actúa es Jesús. Jesús, profeta en el ambón, Jesús, sacerdote en el altar, Jesús, rey en la sede. Profeta, sacerdote y rey. Y entonces lo que vemos que pasa, que está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús tiene unas misiones, unas funciones, unos ministerios que son santificar como sacerdote, enseñar como maestro y servir como rey, porque es regir, gobernar, pero el reinado y el gobierno en la iglesia, en la vida de Cristo, nos ha enseñado que el servicio es la manera como se reina. Entonces, santificar en primer lugar. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, que se ofreció a sí mismo al Padre para nuestra redención. Ahí donde aparece todo eso de la carta a los hebreos, es toda una meditación sobre el sacerdocio de Jesucristo, que se remonta todas estas figuras aparecen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay sacerdotes como Melquisedec,
aquel sacerdote que se le apareció, no se sabe de dónde, se sabe que es rey de Salem, que tiene que ver con Jerusalén, ¿no? Y entonces aquel hombre, un sacerdote, pues dice sin padre ni madre, sin genealogía, no se sabe de dónde salió, y cuando Abraham le ofrece a Dios que ha vencido una batalla, entonces ese sacerdote ofrece al Padre un sacrificio de pan y de vino, por allá en el Antiguo Testamento, y desaparece y nunca más volvió a aparecer. Entonces es una figura de lo que es el sacerdocio de Jesucristo, un sacerdote eterno, sin padre ni madre, sin genealogía, y de nuestro sacerdocio en el Nuevo Testamento se dice que es un sacerdote según el rito de Melquisedec. Y luego pues toda la tribu de Leví son sacerdotes. Hay una cosa interesante, dicen, en el Antiguo Testamento hay sacerdotes, en el Antiguo Testamento hay profetas, mismo Moisés es un profeta, Elías, Eliseo, Zacarías, Ageo, bueno, todos los profetas, hay unos mayores y otros menores. Y luego hay unos reyes, que empiezan con Saúl, que es un desastre, el rey David, pues que fue muy querido por Dios, pero que también la embarró muchas veces, el rey Salomón, que tampoco lo hizo del todo bien al final, siendo muy sabio, y bueno, y reyes, que eran como, hacían presente la presencia de la figura del Padre en el pueblo. Pero no hay ninguno que sea dos cosas a la vez o tres. Solamente en el Nuevo Testamento Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Sacerdote que santifica. Él es el sumo sacerdote, es lo que viene a decir la carta a los Hebreos. Jesús es ese sacerdote distinto, un nuevo sacerdocio. El sacerdocio nuestro del Nuevo Testamento es hacer presente el sacerdocio de Cristo en el hoy, en el siglo XXI, en la pandemia, pues estamos aquí los sacerdotes pues para cumplir. Cuando estamos aquí en esta predicación, estamos enseñando, es Cristo el que enseña, por eso estoy glosando simplemente el Evangelio, no estoy disponiendo nada personal, pero es Cristo el que enseña, es Cristo el que transmite, y por eso lo que explicamos es el Evangelio. Jesucristo santifica. En ese sacrificio, Él fue, como dice también la misa, al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Él fue el que ofreció el sacrificio en su cuerpo, que fue lo que se inmoló. Entonces, gracias a esa mediación entre el Padre y nosotros, nos justificó, nos redimió, nos liberó, nos perdonó, nos liberó del pecado. Y desde entonces también nos sigue brindando la gracia, la participación en su vida sobrenatural, y nos guía para que lleguemos a ser santos, que es nuestra vocación definitiva. Todo lo que hay detrás de esa misión de santificar. Santificar como sacerdote, enseñar como profeta. Jesús es el profeta definitivo, el maestro, por eso se le dice así, que nos guía por el camino de la verdad. Él mismo es la revelación definitiva, la gran enseñanza de su propia vida. Esto de la unidad de vida que es tan importante, ¿no? Que haya unidad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Pues Jesucristo es la unidad de vida encarnada, porque Él dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y Él da la vida por sus amigos. Él nos redime muriendo hasta la última gota de su sangre, derramó en el Calvario. Y esa es la revelación, o sea, Él mismo es la revelación definitiva. El Verbo, yo soy la verdad, el Verbo encarnado. Pero no se limitó a transmitir unas enseñanzas, ¿no? Como un conocimiento más cualquiera, sino que dio testimonio de la verdad por medio de su vida, de su muerte y su resurrección. Hay un profesor de la Universidad de la Santa Cruz, irlandés, se llama Paul O'Callaghan, que tiene un artículo muy bueno en Scripta Theologica sobre el testimonio de Cristo, y luego dice, bueno, nosotros como cristianos, que también tenemos que ser testigos, no es solamente decir cosas, sino también tenemos que estar dispuestos a dar la vida y a morir por los demás. Dice don Paul, Cristo testimonia al Padre ante los hombres con lo que hace y con lo que dice, hasta el punto de aceptar la muerte de cruz. Él dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Bueno, pues cuando Pilato le pone la cruz, no la abandona. Dice, él la carga y muere en la cruz. Al mismo tiempo, el Padre reivindica a Cristo y le revela ante los creyentes, sobre todo resucitándolo entre los muertos, que es lo que estamos celebrando. La diferencia entre Jesús y cualquier otro líder religioso de la historia es que es el único que ha resucitado. Y es el Padre que lo resucita. El Cristo da testimonio del Padre anunciándolo,
y el Padre da testimonio del Hijo resucitándolo. Finalmente, en la persona de Cristo se identifican la verdad profesada y el testigo mismo. Cristo es la verdad. Bueno, entonces decíamos, misiones o múnera o ministerios, oficios de Jesucristo: santificar, enseñar y por último servir. Bueno, regir es rey, que es el sentido de la sede, de la silla. Jesús es el rey de los cielos y del cosmos entero. Pero reina ¿cómo? Este es un tema que ha habido mucha discusión para los años 70, ¿cómo decir que Cristo reina? Cristo no es un rey al sentido humano, desde luego, ¿no? No vamos a comparar a Cristo con esos reyesuelos de las monarquías contemporáneas, ¿no? No, por eso Cristo nos enseña su reinado es como, con el lavatorio de los pies, que acaba de suceder. Estamos en el capítulo 14 y el lavatorio es en el capítulo 13. Y sobre todo, con la muerte en la cruz. Así es como reina. Y por eso en la cruz aparece el INRI, ¿no? Allá arriba, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y cuando alguien quiere quitar esa inscripción, dice, no, ahí se queda, dice Pilato. ¿Por qué? Porque esa es la clave, y además está escrito en los principales idiomas de la opinión pública mundial de entonces, ¿no? En el griego, en el hebreo y en el arameo. Como que todo el que pase lo puede entender. A todo mundo le quede claro que Jesucristo es el Rey. ¿Y cuál es el trono de ese Rey? La cruz. Cristo reina sirviendo, entregando la vida por sus hijos como buen pastor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Son unas palabras que Jesús pronuncia llamándonos a que nos unamos a Él por medio de la oración y del sacrificio. Esto es teología y un poco densa, lo sé, pero es muy importante que no se quede en palabras interesantes. Me parece que es muy bonito esto de que sacerdote, profeta, rey, uniéndolo con camino, verdad y vida, pero sobre todo que nosotros de verdad hagamos que Cristo sea nuestro camino, que sea nuestra verdad, que sea nuestra vida. No tanto que lo hagamos, que aceptemos esa invitación que Él nos hace. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno diría, ¿cómo hacer que Jesucristo sea mi camino, mi verdad y mi vida en tiempos de cuarentena? Bueno, buscándolo por medio de la oración y del sacrificio. Que busquemos el encuentro diario, permanente con el Señor por medio de los sacramentos, pues ya sabemos que en la cuarentena es la reconciliación por medio de la contrición perfecta, pidiéndole al Señor perdón, con la esperanza de poder confesarse más adelante presencialmente, y con la Eucaristía por medio de la comunión espiritual. Pero todos los días, no perder ese hábito, incluso adquirirlo, de ir a misa diario, pues aunque sea de modo virtual, para que cuando ya se pueda volver a ir, pues entonces uno ya continúe con ese hábito de acudir a la Eucaristía, ojalá todos los días, pero desde luego mínimo todos los domingos. Acudir al Señor por medio de los sacramentos de la Eucaristía, de la confesión frecuente y del Evangelio. San José María hacía pan y palabra, hostia y oración. Acompañar a Jesús en el diálogo constante que se manifiesta por medio de las obras que nos permiten seguirlo hasta el Calvario. Podemos mirar con frecuencia el crucifijo, nos decía el Papa en Semana Santa, y el crucifijo y el Evangelio. Cargarlo en el bolsillo, tenerlo a la vista en la mesa de trabajo, por eso lo pone en la meditación, pero uno también en el escritorio, junto al microscopio, junto al computador. Para que no se convierta en un elemento decorativo del escritorio, procuremos unirnos a su sacrificio a través de la penitencia en la vida cotidiana, el orden. Hombre, que es que estoy solo en la casa y no viene nadie, pero es que es un detalle como de dignidad y de enriquecer este cuerpo que Dios me ha dado. El arreglo, la disposición, todo es como un santificar lo cotidiano, el cumplimiento del horario. Es que no está el profesor, es que, bueno, pero yo le dije al Señor que a las 8 empezaba a trabajar y a las 8 tengo el computador prendido, ya estoy con el documento abierto empezando a digitar. Es una mortificación que le ofrezco al Señor. Más que grandes ayunos y grandes penitencias, es la penitencia de la vida ordinaria. Esto lo explica muy bien San José María en una homilía que se llama Tras los pasos del Señor. Pues para que no se convierta, decía eso, en un elemento decorativo, ofrecer sacrificios cotidianos en el trabajo, hasta que lleguemos a ser otro Cristo, el mismo Cristo, y podamos decir lo que escribió San Pablo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Preguntémonos, ahora que terminamos la oración, en un examen de conciencia delante de Jesús, ¿cómo va mi vida de oración?
¿No podría ser más personal, más íntima, más recogida? No se descuida, va a hacer la oración y termina chateando, haciendo cuentas, planeando. ¿No podría esforzarme un poco más en el trato con Jesús, en la meditación de la Sagrada Pasión, en el amor a su humanidad santísima? ¿Cómo es mi oración vocal? Estamos en el mes de mayo, el mes del Santo Rosario. ¿Hablo con Dios mientras rezo? ¿Lleno esas oraciones de comuniones espirituales, de ejaculatorias? Don Álvaro es el de estas preguntas. De este examen sacaremos todos el convencimiento de que podemos y debemos contemplar con más pausa y amor los misterios del Rosario, obtener más fruto de la lectura diaria del Santo Evangelio, acompañar más de cerca a Cristo por los caminos que recorrió en la tierra. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Terminemos entonces acudiendo a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Ella es la mejor intercesora para llegar a su Hijo. En este mes de mayo, el Papa nos invitó a considerar, llevados de su mano, los misterios de la vida de Cristo por medio del Santo Rosario y a recitar al final del Rosario una de esas dos oraciones que nos escribió en la carta pidiendo pues por el fin de la pandemia. A la Virgen Santísima le pedimos que nos alcance la gracia de que Jesús sea en realidad para cada uno de nosotros el camino y la verdad y la vida, nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.